El transbordador diplomático descendió a través de la atmósfera de la Tierra con toda la sutileza de un halcón de acero perdiendo paciencia. Rompió el cielo sobre el océano Atlántico, dejando rastros prismáticos de calor que se agotaron justo antes de que el casco llegara a quemarse críticamente. Dentro, sellado dentro de una cámara de cristal blanco y metal reactivo al pulso, el capitán Saraka del comando beliano se paró con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de desdén y de aburrimiento suave. Su postura no traicionó nada, aunque cada pocos segundos, sus largas orejas elegantemente curvadas, cubiertas de crestas translúcidas, retorcía en molestia. El campo electromagnético de la Tierra le estaba dando dolor de cabeza. Cuando finalmente inhaló como la rampa se abrió sobre el aeródromo de la ONU en Nueva Ginebra, el aire olía a salmuera, oxidación y aceites fritos de plantas. Un oficial humano la saludó con entusiasmo, solo para tirar su tableta de comunicaciones sobre su pie. Ella parpadeó, ya lamentándolo todo. Capitán Saraka, saludada una voz suave, sin molestar por el protocolo. Bienvenido a la Tierra, el único planeta en el sistema donde fermentamos intencionalmente frutos y luego discutimos sobre qué cristal entra. Se volvió a ver al humano, una figura alta según sus estándares, ligeramente por encima del nivel de ojo para ella. Su pelo desaliñado y sus ojos pálidos fueron enmarcados por las sombras de la privación habitual del sueño. Su chaqueta, sin presión, colgada suelta sobre una camisa que podría haber sabido lo que era planchar. Sonrió sin llevar los dientes, lo que era al menos una pequeña misericordia. Usted es la doctora Elías Trent, comentó en tono cortado, su voz tan aguda como un borde de vibra. Dio un arco exagerado, brazos anchos. Astrofísico, teórico de sistemas, y reparador de tostadoras aficionados a su servicio. Ella lo estudió más tiempo del protocolo requerido, sin armadura, sin arma. Su expediente mencionaba su excentricidad brillante, que había traducido en privado como una responsabilidad caótica. Ahora, parado ante este humano sin vigilancia, que parecía haberse vestido con los ojos cerrados, ella lo rebajaba a poco más que a un compañero decorativo. ¿Por qué los humanos hacen eso?, ella preguntó. Habla en referencias oblicuas y metáforas en lugar de hechos. Es un mecanismo de defensa, respondió instantáneamente. Como un pulpo que se aprieta tinta, excepto en lugar de camuflaje, usamos sarcasmo para ocultar nuestro terror. Saraka no se reía, aunque ella archivó la extraña para un estudio antropológico posterior. Ella motivó hacia el transbordador, su tono frío. Reunión informativa durante el tránsito. Se asintió, agarrando una bolsa de lienzo que se mezclaba con demasiadas partes metálicas y un ominoso recipiente de plástico etiquetado precaución, no salsa. Decidió no preguntar. Su destino era una nave alienígena inactiva que recientemente se detectó en órbita alrededor de una de las lunas menores de Júpiter. Sin señales conocidas, sin registro previo, solo un pulso repentino de anomalías gravitacionales y un rastro delgado de emisiones de energía oscura. El alto mando había asignado a Saraka a investigar con Elías como consultor humano, presumiblemente porque había escrito una tesis titulada Hyperspace Echoes y la entropía de civilizaciones muertas a la izquierda lo que le hizo querer interrogarle tanto a él como a los profesores que le habían pasado. El avión de exploradores que abordaron era elegante y con forma de aguja, forrado con escalas de cromo que flexionaban con presión atmosférica. Elías hizo exactamente 2 minutos en el vuelo antes de desatarse para golpear las paredes transparentes. Esto es mucho mejor que el transbordador que llevé a Leo el año pasado, señaló. Esa cosa se llenó de cinta adhesiva y cafeína. Se requiere que permanezcan en su asiento durante la aceleración, dijo sin mirar hacia arriba del timón. Oh, pensé que era más una sugerencia amistosa. Un momento después, el arte se incendió su blues, y Elías se rebotó de nuevo en su asiento, miembros que se alejan como una muñeca. Hizo un grito sorprendido, que se disolvió en risas. Las orejas de Saraka se distrajeron ligeramente en la diversión, aunque nunca lo admitiría. El viaje a través del sistema solar exterior era tranquilo excepto el flujo constante de Elías de comentarios sobre todo desde las esporas marcianas de musgo a su marca favorita de fideos instantáneos, por no mencionar una tangente entera sobre alguien que una vez le propuso usar una broma de gato de Schrödinger. Saraka consideró brevemente impresionarlo para preservar el oxígeno. Cuando llegaron a Teisto, el recipiente se puso a la vista como un depredador de aguas profundas que se levantaba de las profundidades oscuras. Vasto y elíptico, fue construido a partir de aleación negra encajada con venas de algo ligeramente luminiscente. El barco no reflejaba la luz, la doblaba,
Absorbía el espectro hasta que parecía medio disuelto contra las estrellas. Saraka estrelló sus ojos. Está mal, murmuró. Sin marcas, sin emisiones de energía, pero está anclada en órbita geosincrónica. Elías se inclinó hacia adelante, presionando su cara absurdamente cerca del mirador. Parece una cruz entre una catedral y un arrecife de coral, probablemente no está aquí para repartir galletas. Abarcaron a través de una fractura del casco expuesta, una que había estado lentamente descomprimiendo durante milenios. El aire dentro estaba todavía, zumbando a una baja frecuencia apenas audible a los sentidos elevados de Saraka. Las paredes cambiaron de color con movimiento. Activaba el campo de exploración de su guante. No hay señales de vida, ni defensas automatizadas. No me gusta esto, murmuró. Elías pinchó uno de los conductos brillantes. Bueno, la buena noticia es que si morimos aquí, probablemente no me sorprenderé. Se mudaron más profundamente al recipiente, encontrando habitaciones que parecían no servir de nada, salones de glifos en espiral, cámaras vacías donde la gravedad cambió de dirección en medio de un paso, y una biblioteca de monolitos similares a vidrio que se disolvieron cuando se tocaron. Saraka se mantuvo agudo, escaneando y analizando. Elías siguió como un niño divertido en un museo encantado, igualmente lleno de maravilla y humor oscuro. Luego encontraron el núcleo. Pulsó lentamente, como un corazón del tamaño de una casa. En su centro flotaba una estructura cristalina suspendida en una lente de gravedad. Elías se acercó con una mezcla de asombro y temor. El núcleo se disparó al instante cuando Elías lo tocó, enviando un rayo defensivo disparando desde el techo. Los reflejos de Saraka se dieron patadas, empujándolo a un lado, pero se movió por el camino equivocado. Hacia ella, no lejos. El rayo le golpeó el hombro, y se arrugó hasta el suelo con un gruñido, fumando de su chaqueta. Saraka se agarró sobre él, escaneando sus signos vitales, esperando inconsciente o peor. Pero en cambio, tosía, guiñaba y abrió un ojo. Quería hacer eso, gimió. Absorbiste un rayo de energía dirigido a tu tórax superior. Sí, exhaló, no quería que te cantaras. Tienes mejor pelo. Saraka parpadeó. Por primera vez, el pensamiento se arrastró tranquilo, no bienvenido de que había juzgado mal a este humano. Él se sonrió con ella, incluso cuando el dolor hizo que sus párpados se alejaran. ¿Aún crees que solo estoy decoración? No contestó, pero su mano blindada se agotó un poco más sobre la suya, temblando lo suficiente para que se diera cuenta. La cámara médica a bordo de la nave exploradora beliana era un santuario estéril de máquinas de precisión y unos zumbidos tranquilos lo suficientemente bajos como para calmar los cometas para dormir. Elías yacía en la plataforma de recuperación, tratando de parecer cómoda a pesar de no comprender cómo se suponía que los miembros humanos se arreglarían. Un brazo fue vendado en gel sintético brillante, mientras que su otra mano se juntó con un proyector remoto, de alguna manera se había arrancado de la pared. Un diagrama tridimensional de su sistema circulatorio contusionado se acercó sobre él, girando lentamente. Seguía husmeando en ella, intentando que se pusiera un sombrero. ¿Estás usando tu propio trauma cardiovascular para entretenimiento? Saraka preguntó cuando entró en la habitación, su tono uno de alguien preparado para terminar sin sentido. Elías miró hacia arriba, sonriendo. Supongo que si voy a sufrir, podría ser de alta definición. Ella arqueó una oreja. Casi mueres. Se asintió, mirando demasiado complacido consigo mismo. Sí, y ahora estoy recibiendo terapia personalizada de una especie alienígena cuya idea de analgésicos implica zumbar vibraciones y algo que sabe a metal de uva. Eso fue un agente cauterizador. Bueno, díselo a mis brotes de gusto. Uno de ellos todavía está emitiendo señales de socorro. Saraka se trasladó a la consola de diagnóstico, examinando sus biolecturas. Su pulso fue elevado, y había una pequeña dispersión neural de la energía residual del haz. Pero bajo todo esto, estaba estable, vivo, de alguna manera. Había revisado las imágenes 2 veces desde que regresaba del barco abandonado. El rayo había cargado demasiado rápido para que ella lo protegiera, pero se había movido hacia ella, ilógico, imprudente, completamente en línea con lo que ahora ella reconoció como su característica definitiva, heroísmo irracional envuelto en migas y sarcasmo. He leído los informes belianos sobre tu gente, dijo, sin mirarlo. Mencionaron la tenacidad, la ingeniería, pero omiten esta negativa patológica a quedarse quieto.
Eso es porque ninguno de esos informes fue escrito después de intentar mantener a un humano en la cama durante más de 10 minutos, respondió Elías de forma casual, empujándose a pesar de las advertencias del monitor en 6 idiomas. No somos una especie sedentaria, necesitamos movimiento y café. Le entregó un pequeño paquete sellado. Lo olió con cautela. Esto no es café, dijo. Es una restaurativa beliana diseñada para aceleración cardiovascular y neuroestimulación leve. La rompió, la probaba, y se quemaba como si alguien hubiera insultado su infancia. Sabe a alguien que se arrepiente licuado. Regresarás la función de extremidades en 6 horas. ¿Crees que esta tecnología es sensible? No de la manera que somos, dijo. Más bien un tenedor de sintonía con sentimientos. Elías se acercó, sus dedos se acercaban poco al campo de energía gruesa. Respondió a mi energía neuronal antes de que la mía reaccionara incluso. Eso casi te mató. Sí, dijo, pero sus ojos estaban centrados en el núcleo. Pero respondió. Eso significa que hay una conexión, quizás incluso intención. Saraka lo vio con una extraña tensión en el pecho. En Aeris, la conexión se vio como una debilidad. La unidad llegó a través del orden y la jerarquía. Sin embargo, aquí estaba un humano corporal suave, caótico, emocional que llegaba hacia algo antiguo e incomprensible, con la confianza de alguien que creía que la curiosidad podía protegerlo. Cuando Elías tocó el núcleo otra vez, cerró los ojos. El zumbido en el aire creció en frecuencia, brillando como fractales de luz que bailaban a lo largo de las paredes, formando brevemente formas medio dibujadas, estrellas, mapas, figuras en movimiento, una historia que aún no se contaba. Entonces, el rayo volvió a disparar. Pero esta vez, se detuvo pulgadas de Elías, aire medio congelado, mantenido en su lugar por el mismo pulso con el que se había alineado. Saraka tenso, mano sobre su arma, pero Elías levantó su otra mano y susurró, no, espera. El rayo brilló una vez más, y luego se disipó. Ella me reconoce, murmuró Elías. Saraka se adelantó. ¿Ella? Se volvió, los ojos todavía distantes de lo que sintiera. No es un barco. Es un palacio de memoria. Una tumba. Ella estaba tratando de preservar algo, conciencia. Ella pensó que todos los demás se habían ido. Saraka miró alrededor de la cámara. Las paredes aún pulsan, más lentas ahora, más suaves, como si escucharan. Y ahora lo sabe, añadió Elías, no está sola. Volviendo a bordo de la nave exploradora, la señal de transmisión continuó. Sea lo que sea, dijo Elías, pasando con más energía ahora, está transmitiendo a algo o a alguien. Saraka monitoreó la señal, observando cambios en su estructura de onda. Ahora imitaba los idiomas. Fragmentos de Barelión en tonos basados en la Tierra, incluso un patrón que se parecía al antiguo guión ceritiano, extinto durante 8.000 años, apareció a través de la pantalla. Ella está tratando de hablar con todos nosotros, murmuró Saraxa. Elías se cayó en el asiento del piloto, apoyándose los pies en la consola. Eso, o ella está sintonizando en la mayor sesión interestelar de karaoke del universo. Saraxa inclinó su cabeza. ¿Qué es el karaoke? Oh, eso es una historia, respondió Elías. Involucra alcohol, canto fuerte, y hacer que tu especie se arrepienta colectivamente de la invención de micrófonos. Saraka permitió un débil movimiento en la esquina de sus labios. Elías la miró entonces, todas las bromas se desvanecen mientras él dijo, ¿todavía crees que soy solo una responsabilidad? No, respondió, firme y fresca. Eres más peligroso que eso. ¿Por qué? Porque sigues demostrando que me equivoco. Él sonrió, se inclinó y dijo, bueno, no te preocupes. Trataré de ser impredecible de maneras predecibles. Saraka dobló sus brazos, orejas golpeando una vez. El humano era enfurecido, ilógico, frágil y quizás la única razón por la que seguían vivos. La órbita de Teisto se deslizó bajo la nave exploradora en suave silencio, deslizándose suavemente sobre las sombras bostezas de las lunas menores de Júpiter. A continuación, el barco abandonado flotaba como una cicatriz cósmica, silencioso, antiguo, ya no latente. Su casco fracturado ahora se ha extendido con estallidos de señal a intervalos regulares, traduciendo la memoria cruda en luz y transmitiendo fragmentos de conciencia en geometrías que harían incluso sudar a los matemáticos en su sueño. Dentro de la nave, Elías estaba de pie al revés en el techo. Técnicamente,
No había arriba o abajo en la cámara donde la gravedad artificial parpadeó como una lámpara defectuosa. En el momento en que el núcleo había despertado parcialmente, los vectores de gravedad localizados habían comenzado a cambiar con sus estados de ánimo, y actualmente, el techo estaba haciendo un excelente trabajo de fingir ser el suelo. Elías, siempre la oportunista, había decidido usarlo como un nuevo espacio de trabajo. Su abrigo se arrastró hacia abajo como una capa invertida, al ajustar su escáner y notas garabateadas con la mano izquierda, porque su derecha estaba sosteniendo una barra de aperitivos. ¿Estás cómodo? La voz de Saraxa cortó por la habitación, afilada como un bisturí envuelto en sarcasmo. Inmensamente, dijo Elías, sin mirar hacia arriba o más bien hacia abajo. La sangre que se acumula en mi cabeza realmente saca la paranoia. Saraxa estaba donde la gravedad todavía obedecía las leyes tradicionales, sus botas ancladas magnéticamente al suelo. Ella lo vio fumblar un cristal de datos, que giraba en gravedad cero, chocaba con su mentón, y rebotaba en un enchufe de pared que parpadeaba en verde. Todo el recipiente dio un ping suave, como si estuviera divertido. Eso no debería haber funcionado, murmuró Saraxa. Elías sonrió. Esa es la primera regla de la ciencia humana: si es estúpido y funciona, no es estúpido. La luz dentro de la cámara se desplazó. Los colores se doblaron en nuevos espectros, algunos visibles, algunos solo detectables a través de una percepción mejorada de Belian. El núcleo en el centro de la habitación pulsó de nuevo, más suave esta vez, y Elías se dirigió hacia ella mientras la gravedad se normalizó lentamente a su alrededor. Se cayó al suelo con un gruñón, se encontró con su balance, y se violó cuando su hombro se arrastraba de la herida de viga que aún curaba. ¿Deberías moverte así?, Saraxa preguntó, su tono aún cortó. El dolor es solo debilidad dejando el cuerpo, dijo. Ella lo miró. Entonces debería ser el hombre más fuerte del cuadrante ahora. Elías le dio una sonrisa débil y se inclinó contra la barandilla alrededor del núcleo. No del todo. Una vez me torcí el tobillo trepando una máquina expendedora. La debilidad todavía tiene algunos puestos de avanzada. Le dio la mirada al artefacto pulsante. Los patrones cambiaban de nuevo, menos erráticos, más estructurados. Los símbolos florecieron en el aire como circuitos que salen a la vida, parecidos a un lenguaje escrito pero cambiando demasiado rápido para cerrar. Luego vino sonido, profundo y armónico zumbido, como la canción de una ballena atrapada dentro de una catedral hecha de espejos. Ella está aprendiendo, dijo Elías, adaptando a nuestra estructura de comunicación. ¿Estás seguro de que sigue siendo la misma conciencia? No es seguro, admitió, pero no creo que sea múltiples voces. Es una vasta, fragmentada, despertando. Saraxa dio un paso más cerca, sintiendo el bajo umbral vibra a través de su armadura. Necesitamos considerar la contención. Si esta conciencia se extiende hacia el Comnet, podría llegar a sistemas abiertos. Ya he enjuagado las señales salientes a través de un bucle cerrado de relés, dijo Elías. Ella solo nos habla por ahora. Suponiendo que no esté engañando, agregó Saraxa. Elías asintió. Justo, pero no creo que sea hostil. Confundida, seguro. Probablemente aterrorizada, pero no malévola. Una pausa, entonces Saraxa añadió, hablas de ella como si estuviera viva. Elías la miró, su expresión de repente considerada. ¿Alguna vez ves algo que no entiendes, y tu primer instinto es nombrarlo, como si fuera una mascota? No guardo mascotas, respondió Saraxa en seco, porque me engañarían. Ella ignoró eso. El Consejo Beliano no estará complacido si esto se convierte en un incidente diplomático, dijo Saraxa. Elías golpeó su mentón, pareciendo contemplativo. Bueno, si preguntan, solo diles que estamos cuidando un fantasma de la memoria cósmica que tararea en quintos cordales y reorganiza la gravedad como muebles IKEA. Saraxa le dio una mirada larga e irreable. No digas eso, añadió Elías. Volvieron a la nave exploradora brevemente para recalibrar los conjuntos de sensores y descanso, no que ninguno de ellos realmente lo hizo. Saraxa entró en su trance meditativo, oídos que se movían ocasionalmente en respuesta a señales distantes. Elías, a pesar de que se le ordenó descansar, pasó la mitad de la noche tratando de descifrar los patrones de sonido del núcleo usando una aplicación sintetizadora y un sentido del humor notablemente poco ortodoxo. El sustituto del café sabía a hormigón mojado. A las 4 horas, la IA del barco les avisó. La varianza de señales detectada,
anunció en el tono estéril común a los programas belianos excesivamente educados. La actividad central ha cambiado de modo pasivo a interactivo. Volvieron a la nave abandonada en 1 hora. Tan pronto como entraron en la cámara, las luces se atenuaron, y el núcleo se encendió un azul pálido. Una voz, distorsionada pero aún inteligible, se hizo eco a su alrededor. Guardián de testigos. Elías se congeló. ¿Me acaba de llamar guardián? Eso creo, dijo Saraxa, su mano se dirige hacia su arma. Sin ofender, susurró Elías, pero si ella se pone exorcista de Al, te estoy usando como escudo de carne. La voz volvió a aparecer, fragmentada pero no perdida. Ayúdame a recordar. Saraxa dio un paso adelante. Identifíquese. El núcleo pulsó, y una imagen comenzó a formarse en el aire. Una proyección semiholográfica de una figura humanoide alta y de larga duración, femenina en forma no diferente a la misma Saraxa, sino adornada con crestas faciales elaboradas y sensores oculares brillantes donde los ojos deberían haber estado. Oídos largos, familiares. Elías miró a Saraxa y luego volvió a la proyección. ¿A semblante familiar? Estaba callada, tensa. La cifra volvió a hablar. Soy Elisra, arquitecto del 9º pulso. Caímos ante el silencio. La memoria no debe morir. Elías se inclinó más. ¿Qué silencio? Pero la proyección parpadeó, se volvió inestable. El núcleo comenzó a emitir ráfagas de estática. Se está desvaneciendo, dijo Elías. Saraxa no dudó. Aumente el relé, dale una interfaz estable. Elías la miró. Vas a vincular tu mente a un antiguo archivo alienígena que acaba de intentar vaporizarnos. Me estoy adaptando, dijo simplemente. Elías abrió la boca y luego la cerró. Para que conste, eres la persona más valiente que he conocido. Saraxa insertó el pico. La habitación se volvió blanca. Entonces la historia comenzó de verdad. La luz se desvaneció lentamente, como si alguien estuviera atenuando la realidad misma. Cuando se fue, Elías se encontró parado en un lugar que no era una habitación, no exactamente. El espacio en sí se había doblado dentro hacia afuera, y ahora estaban en algún lugar entre una interfaz neural y un sueño compartido, una cámara de eco de memoria que se había convertido en colores que no pertenecían a ningún espectro, con sonidos que se sentían como presión sobre los huesos. Miró alrededor, ojos mirando la arquitectura, que era un arte cristalino o agresivamente interpretativo. Así que, solo para confirmar, murmuró, ¿ya no estamos en Kansas, ni en ningún lugar con un sistema de fontanería? Junto a él, Saraxa se quedó inmóvil, sus alumnos se dilataron. El pico de datos todavía estaba colocado detrás de su oído, atando a su mente residual del núcleo. Su postura era rígida, la forma en que se encuentra cuando el universo pregunta educadamente si quieres que tus suposiciones sean derretidas. Elira apareció de nuevo, menos parpadeando esta vez. La proyección fue más suave, más completa, aunque todavía visiblemente fragmentada en los bordes como una figura pintada por alguien que aprende sobre la perspectiva mientras caía abajo. Sus orejas largas brillaron con líneas de datos iridiscentes. Ella giró la cabeza lentamente hacia Saraxa y habló con el tono de capa de alguien que había aprendido el lenguaje en pedazos y ahora estaba tratando de mantenerlo todo unido. Hija del pulso, llevas la línea de falla. Saraxa parpadeó. Llevo mi propio nombre. Los nombres son límites, respondió Elira. Caminas con puertas abiertas. Elías se interpuso entre ellos, levantando una mano. Hola, siento interrumpir la reunión familiar críptica, pero ¿a alguien le gustaría explicar por qué siento que mi vaso está vibrando en código binario? Elira inclinó su cabeza, su proyección distorsionándose. Ligeramente. El humano está desencadenado. Admirante pero ambiguo, dijo Elías. Habla con contradicción, añadió Elisra. Saraxa, recuperando rápidamente de su desorientación inicial, le dio a Elías una mirada lateral. Esa es la descripción más exacta de ustedes que he oído todavía. Gracias, dijo Elías orgullosamente, y luego frunció el ceño. Espera, ¿fue un insulto? El entorno a su alrededor cambió, no con movimiento, sino con reinterpretación. Las estructuras cristalinas se transformaron en espinas de columnas de datos, luego se derrumbaron en ondas de polvo antes de resolverse en una ciudad alienígena en expansión debajo de un cielo turquesa con 4 lunas. Todo existe en la imposible lógica de los sueños, emocionalmente consistente, físicamente absurdo, murmuró Saraxa. Este es el archivo, dijo Elisra,
gestando en el horizonte, lo que convenientemente dejó de existir como ella apuntaba hacia él. Un registro del 9º pulso. Éramos el último coro antes del silencio. Elías se rascó la cabeza. Bien, tan rápido chequeo de vocabulario. ¿El pulso es igual a la civilización? Sí, confirmó el Isra. Un ascenso, un aliento, una nota en la sinfonía y el silencio la forma de Hilda parpadeó de nuevo. No nos acordamos, sino que vino, y caímos en olvido, fragmento por fragmento, hasta que la cámara se cerró. Saraxa dobló sus brazos. ¿Y ahora te estás despertando por nuestra culpa? Eres resonancia, dijo el Isra. Él es anomalía. Elías dio un pequeño arco. Anomalía a su servicio. Soy el tipo de persona que rompe máquinas expendedoras en campos de contención sensibles al tiempo. Tú llevas caos, añadió el Isra. Desbloqueó lo que estaba sellado. Lo entiendo mucho, dijo Elías, sonriendo. Saraxa estaba viendo el cielo ahora, si el cielo realmente lo era. Las estrellas eran demasiado estáticas. Las lunas eran demasiado perfectas. Saraxa se volvió a Elira. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Restauración de testigos, respondió la voz de Elira. Hay una brecha debajo de las lunas de Hyperion. Algo se agita allí y me recuerda. La proyección se atenuaba. El cielo comenzó a desgarrarse, pelando como el papel quemado del centro. Elías instintivamente alcanzó el brazo de Saraxa mientras toda la escena comenzó a desvelarse. Quizá quieras prepararte, dijo. No me prepare, respondió con calma. Entonces tal vez quieras considerarlo como un nuevo pasatiempo, murmuró. El espacio de sueño se dobló hacia adentro, y estaban de vuelta en la cámara central de la nave abandonada. Real gravedad, aire real y dolor real volvieron como si hubieran estado esperando afuera. Elías gimió y se puso de su lado. Alguien me recuerda nunca interactuar directamente con nada más viejo que el concepto de sandalias. Saraxa sacó el pico de datos de su templo, su respiración superficial. Se sentó contra la pared, sus ojos anchos con el eco de algo demasiado vasto para sostener. Hyperion, susurró. Hay algo debajo de su corteza. Algo que Elira sabía, antes de que ella fuera fragmentada. Elías se sentó, frotando la espalda del cuello. Sé que se supone que debemos investigar, pero esto está empezando a sentirse más como una pasantía no remunerada con fantasmas espaciales antiguos. Saraxa se mantuvo inestablemente. Tenemos que ir allí. Elías levantó una mano. Contrapropuesta, nos quedamos aquí y continuamos comiendo cubos nutrientes mientras investigamos desde una distancia emocional segura. Ella le dio una mirada larga. Suspiró. Está bien, pero si me poseen otra conciencia alienígena, estás escribiendo la carta de disculpa a mi sistema inmunológico. Su salida de Tamisto era todo menos tranquila. Al separarse del abandono, el núcleo envió un último estallido. Este fue dirigido. Se lanzó a través de canales codificados de torbellino, invisible a cualquier oído sin entrenamiento pero potente en su fuerza matemática. En algún lugar, algo lo escuchó. Elías lo sintió antes de verlo, solo un cosquilleo a lo largo de sus nervios, un zumbido estático que sabía a ozono y lamento. ¿Lo sientes?, preguntó, mirando desde la consola de navegación. Sí, dijo Saraxa. Algo está despierto. Y no es Elira. No, es otra cosa. Ella lo temía. La nave se dirigió hacia Hyperion, cortando a través de la oscuridad entre mundos. Cuando se aceleraron, Elías miró el mirador y murmuró, ¿sabes? Siempre pensé que el espacio iba a ser sobre exploración audaz, maravilla interminable, pizza en Marte. Saraxa levantó una frente. ¿Estás decepcionado? No, dijo. Solo un poco alarmado de que nos hemos saltado directamente a misteriosos males antiguos de fuera de la memoria. Pensé que habría más paradas de hoyo primero. Todavía puede haber pizza, ofreció secamente. Sonrió. Ese es el espíritu. Al saltar al torbellino, los últimos restos del mensaje del núcleo se hicieron eco a través de los sistemas del barco, una serie de tonos que, cuando se filtraron a través de la modulación de audio, se parecían a la línea final de una canción inacabada. Y en algún lugar cerca de Hyperion, algo se agitó en el tiempo con el ritmo. Hyperion giró debajo de ellos como un secreto medio enterrado, una luna desnuda cuya capa exterior brillaba con la luz de las antiguas colisiones. La superficie era un mosaico fracturado de hielo y metal, rielines rotas que daban como venas viejas, algunas resplandecientes ligeramente con hemorragias geotérmicas. Parecía,
señaló Elías, inclinado hacia adelante en la cabina, como si un dios muerto hubiera intentado construir un rompecabezas y luego se rindió a medio camino. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, golpeando la consola de navegación con una mano mientras que la otra agarró una taza tibia de pseudo café. Porque la última vez que seguimos las instrucciones de un antiguo fragmento de memoria, casi nos convertimos en dos conjuntos de esqueletos muy confusos. Saraxa se paró detrás de él, los brazos doblados, los oídos largos, retorciéndose con el explosivo ocasional de los datos entrantes. ¿Todavía respiras? Eso parece un éxito. Eso es un bar bajo, murmuró Elías. Su especie construyó armas nucleares antes de cerraduras de puerta fiables. Supongo que sus estándares son flexibles. Saraxa frunció el ceño. Muy bien, justo. Pero si Hyperion decide explotar en mi dirección general, me reservaré el derecho de ser engreído, te lo dije, durante al menos 30 segundos antes de morir. Estaban siguiendo coordenadas codificadas en el último pulso de la proyección de memoria de Elira, hasta una ubicación marcada solo por una secuencia de firmas armónicas y una línea particularmente perturbadora de texto. Asterisco no escuchen cuando canta. Asterisco Elías lo había tomado como consejo sólido. Desafortunadamente, su trayectoria de aterrizaje los llevó directamente a una región oficialmente etiquetada Zona de Perturbación Acústica por una estación de investigación de larga data desmantelada. Extraoficialmente, la zona había ganado un apodo de los comerciantes pasajeros, el Humole. El barco se derribó con un silbido de vapor y un gemido metálico que sonaba sospechosamente como arrepentimiento. Hielo crujido bajo su equipo de aterrizaje. El aire de afuera era grueso con partículas magnéticamente suspendidas, demasiado caóticas para drones, demasiado ruidosas para exploraciones limpias. Lo que, por supuesto, significaba salir personalmente. Elías miró la escotilla. Así que solo para confirmar, estamos de buena gana entrando en un lugar conocido por hacer que la gente se vuelva loca de un sonido que nadie puede describir, basado en el susurro psíquico de un fantasma de memoria semifuncional de una civilización que ya no está en el mercado de bienes raíces. Sí, dijo Saraxa, cortando un bastón en su cinturón. Genial, murmuró Elías. Solo quiero que se note en algún lugar del registro del barco que tenía varias objeciones razonables a todo este plan. Eliminé el tronco después de tu incidente con la cocina automática. Aún creo que no debería haber prendido fuego. Salieron a la luz pálida de la superficie de Hyperion. El suelo estaba extrañamente silencioso. El suelo se sentía suave en lugares, como esponja congelada. Las tormentas eléctricas parpadearon justo debajo del hielo, y el cielo, a pesar de carecer de un ambiente lo suficientemente grueso para soportarlo, sostuvo un tono morado constante que hizo que los dientes de Elías picaran los dientes. Las coordenadas los llevaron a un ascenso irregular, en algún lugar entre una montaña y un naufragio, medio enterrado en un campo de cristales hexagonales fracturados. La estructura misma parecía más vieja que la luna sobre la que descansaba, grabada con runas que pulaban ligeramente en los bordes de su visión. No brillaba tanto como sugiere luz. Saraxa se arrodilló cerca de la base. No son solo marcas, dijo suavemente. Son glifos de contención tejidos en la estructura misma. ¿Crees que este lugar es una bóveda? Elías preguntó. No, se paró lentamente, una tensión tranquila en su voz. Creo que es una prisión. Elías dio un paso cauteloso hacia atrás. Genial, definitivamente algo a lo que deberíamos acercarnos. Encontraron la entrada enterrada debajo de siglos de sedimento congelado, una cortada estrecha entre monolitos torcidos, zumbando a una frecuencia que apenas es tímida de la percepción. Al acercarse, el zumbido se convirtió en un tono, y el tono, una sugerencia. Las palabras no se hablaban exactamente, llegaban a sus mentes como pensamientos que no podían recordar del todo. Asterisco no estás destinado a abrir. Elías temblaba. Por favor, dime que lo oíste. Sí, respondió Saraxa, su voz firme. ¿Y todavía vamos a entrar? Sí, dijo Elías. Fantástico. La próxima vez, voy a tomar un trabajo catalogando hongos de asteroides. El interior de la bóveda estaba más caliente, no por el calor, sino por la presión, como caminar hacia un recuerdo que estaba siendo recordado activamente. Las luces parpadeaban a lo largo de las paredes, colores que no pertenecían al espectro visible todavía registrado en sus mentes. Cuanto más profundo se fueron, más parecía que el mundo exterior se desvaneció. Las comunicaciones murieron. Los relojes se salieron de sincronización.
En un momento, la bota izquierda de Elías envejeció brevemente varios cientos de años antes de volver a la normalidad con un sonido de sonido y una hinchazón de polvo. En el centro de la bóveda estaba una esfera, suspendida en una red de tenderillos metálicos. La esfera pulsó con el zumbido, y Elías sintió su resonancia profunda en su esternón. ¿Es eso?, preguntó. ¿Lo que Elira temía? Saraxa se acercó cuidadosamente, escaneando. No es solo un recuerdo. Es una forma de onda almacenada, un eco de una antigua inteligencia. Posiblemente hostil. La esfera se encendió, y una voz hablaba, no a través del sonido, sino a través del espacio mismo, doblando el aire. Asterisco hija del noveno pulso, llevas el defecto. Asterisco la mandíbula de Saraxa se apretaba. Yo llevo la fuerza de mi especie. Asterisco tú llevas su arrogancia. Voto huir, ofreció Elías, ya a mitad de camino hacia la puerta. Pero Saraxa plantó sus pies, levantó el bastón, y golpeó la base de la red de contención. La energía se encendió, y los glifos reiniciados, ardiendo con lógica, la antigua sintaxis que se agudizaba a la vida. La esfera gritó no con sonido, sino con memoria colapsando en sí misma. En el caos, Elías se revolvió hacia adelante y empujó un pico de datos en el puerto terminal, iniciando un bucle de cuarentena forzado. Si esto nos mata, gruñó, estoy acosando tus aposentos con jazz. La bóveda se quedó quieta. El zumbido se detuvo. Se pararon en silencio, la esfera ahora inerte, los glifos se debilitan a un débil resplandor. Elías miró a Saraxa. ¿Estás bien? Ella asintió lentamente. Sí. Pero no hemos terminado. Afuera, el hielo comenzó a romper. Algo más había oído el grito, y se acercaba. La primera grieta fue sutil, solo un escalofrío a través del hielo bajo los pies. Elías lo sintió antes de oírlo, un suave golpe que se hizo eco a través de sus botas como el golpe de un dios impaciente. Miró a Saraxa, que había congelado el movimiento medio. La bata todavía en su mano, sus largas orejas se enredaron como matrices de radar bajo amenaza. Ninguno de ellos hablaba. Luego vino la segunda grieta, más fuerte ahora, una línea Yagit que arranca a través de la corteza congelada fuera de la bóveda. El sonido tenía peso. No solo vibraba, informó al aire alrededor que algo muy grande había decidido estar en otro lugar. Específicamente, en otros lugares y avanzando rápidamente hacia ellos. Elías inhaló a través de sus dientes. Vale, eso no es una actividad tectónica amistosa, ¿verdad? No, respondió Saraxa, su voz fresca y cortada. Algo está emergiendo. El guiño. Lo dices como si fuera un anuncio de nacimiento, pero todo lo que estoy recibiendo es una cosa enojada gigante con demasiadas piernas. Fuera de la bóveda, la luz se desplazó. Los cielos de Hyperion, una vez moretidos con una bruma enferma púrpura, ahora brillaba ámbar y rojo en ráfagas pulsantes, como las luces de advertencia en un lenguaje que nadie había hablado en eones. El campo electromagnético bailaba con energía frenética, interferencia estática que se extiende a través del HUD de la visera de Elías mientras salían hacia afuera hacia el frío fracturado. La cresta que habían cruzado antes ya no estaba entera. En su lugar estaba un enorme matorral, vapor en ciruelas de las grietas en la corteza de la luna. Algo estaba subiendo, algo que no obedecía las leyes educadas de geometría o estructura ósea. Tenía un cuerpo como obsidiano tallado, y ojos que brillaban con sangrado cuántico residual. Una docena de miembros movidos con precisión calculada, medio anclaje en el hielo, los otros se mueven en el aire como si estuvieran buscando un recuerdo que se abriera. La cosa se movió en ritmo, como si bailara a una canción que solo podía oír. Cuando se escribió hace mucho tiempo, cuando Elise todavía tenía un cuerpo y un nombre que era más que estático. Bien, dijo Elías en silencio. Eso es peor que la idea de demasiadas piernas. Saraxa estudió a la criatura, sus ojos parpadeando mientras su visor escaneaba para cualquier debilidad. No es solo una construcción. Es un alcaide. ¿Quieres decir como un carcelero? ¿Algo que dejaron atrás en caso de que alguien fuera lo suficientemente estúpido para abrir la puerta? Elías extendió sus brazos. De nada. La criatura se volvió hacia ellos. Incluso sin oídos visibles ni ojos en el sentido tradicional, tenía una presencia que te hizo querer disculparte aunque no hubieras hecho nada. De la clase que hizo que sus rodillas se oscilaran y su desayuno repentinamente más móvil de lo que le gustaría. Su voz los golpeó como un simulacro de baja frecuencia. Asterisco la contención ha fracasado. Eco brecha. Asterisco técnicamente, dijo Elías,
levantando un dedo, no rompimos nada. Lo interrogamos hasta que entró en pánico. Empieza el protocolo de la escisión. Asterisco Saraxa no esperó. Se tiró al